Buenas tardes a todos. Somos el grupo 63 y me llamo Pablo y voy a hacer el papel del asistente de My Hairwell. Yo soy Teresa Rivas y mi papel es May Highway. Yo soy María Rivas y hago el papel de agente de Larry. Y yo soy Mario Tabasco y hago el papel de Larry. Vale. Bueno, vale, ya que nos hemos presentado, pues empezamos la negociación. Eh, Buenas tardes. Yo soy May Highwell y soy la directora de recursos humanos de la empresa We Are Better Than You. Es una empresa que se dedica a dar soluciones a problemas de Internet. Nosotros habíamos ofertado una vacante para el puesto de director de ventas y nos habías parecido muy buen candidato para este puesto. No sé qué es lo que más te ha llamado la atención de nuestra oferta y qué intereses tienes en trabajar con nosotros, Larry. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento de poder reunirme con vosotros y diría que lo que más me ha llamado la atención de vuestra empresa ha sido vuestra filosofía, la manera de tener contentos y cuidar a los trabajadores, y creo que se asemeja mucho a mi manera de entender una empresa y de trabajar. Y es algo que pues me gustaría tener en mi día a día. Vale, muy Ujú. bien. Para nosotros es súper importante la cultura de nuestra empresa y es algo que valoramos mucho en nuestros trabajadores. Entonces nos alegra que lo tengas presente. No sé si estás enterado de las últimas actualizaciones de nuestra empresa, ya que somos muy innovadores en el sector y hemos lanzado recientemente unos plugins en Facebook que están teniendo mucho éxito. ¿Qué te parece esto acerca de nuestra empresa? ¿Crees que podrías ayudarnos a dar ese salto y continuar con esta expansión en plataformas tan, tan punteras como Facebook? Sí que he estado al tanto de esas ideas innovadoras, que son pues como la empresa, algo joven y potente, y creo que sí, con mis cualidades y mi manera de trabajar, pues creo que podría ayudar bastante a la empresa a poder dar este salto que creo que es tan importante como para la empresa como para la carrera de cualquier trabajador. Nosotros, aparte de fijarnos en el currículum de la persona, como ya ha dicho mi asistente, es muy importante la cultura que tenemos en nuestra empresa. Nosotros, aparte de fijarnos en la experiencia que tiene, como ya he dicho, la persona, queremos que la persona tenga también habilidades sociales y capacidad de liderazgo, de tomar decisiones, de poder llevar un grupo grande, de poder trabajar bajo presión. Y no sé si tú tienes todas estas habilidades. A ver, yo considero que soy una persona con una buena capacidad de liderazgo y las ideas claras. Sé cuál es el objetivo que hay que marcar y cómo conseguirlo. Y creo que eso me puede hacer ser una persona clave en ese puesto de trabajo. ¿Y tu Vale. asistente qué piensa? Yo opino que mi cliente tiene ya bastante experiencia en el sector, que todos los que han trabajado con él le han puesto como buenas referencias. El curso además que estuvo haciendo de MBA obtuvo unos muy buenos resultados, y viendo las especificaciones de vuestro puesto de trabajo, creo que sería un gran candidato a tener en cuenta. Vale. Sabemos que es un candidato que tiene unas aptitudes muy buenas y, como tú has dicho, unos resultados excelentes en MBA, y quisiéramos saber si ha tenido anteriormente alguna mala experiencia en el trabajo. A ver, Pues en el trabajo siempre hay días buenos, días malos, días mejores. Hay veces que las cosas no salen como a uno le gustaría, pero al final lo importante es saber levantarse
de esos malos momentos y seguir luchando por el objetivo que hay que conseguir. Vale, ¿y qué Ujú. importancia le darías a eso? Porque no sé si lo sabes, pero nuestra empresa el año pasado fue considerada como una de las 10 mejores en Reino Unido. O sea, Habíamos me estado pregunta qué estudiando. opino de que su empresa sea una de las 10 mejores en Reino Unido. No, no, la pregunta es que qué importancia le da a eso, al poder mantenerse constante en ese sentido. Ah, vale. Perdona, no lo había entendido al principio. Pues, a ver, a mí me parece que es algo fundamental, porque como le he comentado, una situación mala es algo que puede ser habitual, porque no todo sale de manera rodada o como uno quiere o planea. Entonces hay que saber anteponerse a eso y tener las cualidades para poder seguir. Entonces, a mí me parece fundamental. Vale. Vale. Entonces, ¿estáis de acuerdo en que nos basemos a lo largo de vuestra trayectoria en esta empresa, en vuestra productividad y resultados a la hora de obtener un sueldo? O sea, me refiero a cobrar en función de vuestra productividad. Hombre, yo creo que Eh, sí que es bastante interesante eso que me comentas de basar el sueldo en una productividad, pero también en un saber estar, como ha dicho mi cliente Larry, un saber solucionar esos problemas que se han podido presentar con unos buenos resultados y un buen trabajo en equipo, que al final yo creo que es las actitudes que debería de tener un líder. Y creo que la productividad y lo que podría ser la actitud frente al trabajo es lo que se debería de tener en cuenta en cuanto al salario, sí. Claro. ¿Y en vuestra experiencia habéis tenido algún problema en alguna empresa y habéis salido, cómo lo habéis solucionado? ¿Algún Yo conflicto? creo que problemas, como decía, siempre han podido ser, pero ninguno, siempre ha podido haber, pero no ha habido ninguno destacable. De hecho, siempre hemos tenido buenas recomendaciones de todas las personas con las que ha trabajado el cliente, sí. Ajá, Vale. vale. Y Adelante, adelante. sí. Bueno, nada, quería saber un poco si tenéis experiencia también en la gestión de ventas, en dar soluciones al marketing, que es más o menos a lo que os dedicaríais en esta empresa. Sí, como ha dicho mi compañera y agente, pues en otras empresas en las que hemos estado ya vengo con cierta experiencia en este puesto. Entonces, eso al final ayuda a determinar muchas situaciones que se me podrían presentar en vuestra empresa. Ujú. Vale. Bueno, como hemos comentado antes, en nuestra empresa creemos que lo mejor es que los trabajadores estén muy a gusto y por eso proporcionamos una gran cantidad de incentivos. No sé si estáis enterados de ello o si necesitáis información por nuestra parte. Habíamos estado investigando otras empresas del sector que tenían diferentes derechos a otras prestaciones. No sé si sabes a lo que te refieres, prestaciones como a lo mejor seguro médico, dental o festivos. Sí, bueno, ¿Es a lo que te refieres? sí, sí, cosas que van más allá de lo meramente económico. Pero por si acaso os las voy a ir enumerando, porque en nuestra empresa Vale. contamos con unas excelentes instalaciones para desayunar y almorzar gratis, contamos con máquinas expendedoras gratis, vino de agradecimiento los viernes, suministro de café, masajes, gimnasio, guardería, algo fundamental para nosotros, que es que todos los empleados tienen la oportunidad de expresarse libremente, independientemente de su jerarquía. Luego que también el director le dedica tiempo a cada empleado, haciéndole sentir que es importante.
Y, y bueno, aparte, otros beneficios según llega a la empresa por todo el tema del desplazamiento hacia Reino Unido, etcétera, que luego también comentaremos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, Son características que os gusta oír a alguien que quiere entrar a la empresa. Aunque tendría una pregunta, ya no tan enfocado a lo mejor a lo que serían mis condiciones propias como empleado, sino en la manera de desarrollar mi trabajo. Y es si yo podría llevar a mi equipo bajo con soltura y con, por así decirlo, a mi aire, por decirlo de alguna manera, sí, sí, a claro. la O hora sea, de trabajar. en este puesto tendrás a mucha gente bajo tu cargo. Por eso os preguntaba si te desenvolvías bien ante situaciones de estrés, si tenías capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, porque va a ser fundamental para este puesto. Luego a mí también me gustaría saber qué ambiciones laborales tienes y no laborales también, más a nivel personal. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría crecer en este puesto? Hombre, a mí sí es verdad que si consiguiera entrar en la empresa, a mí me gustaría ir escalando todo lo que fuese posible. No, no me gusta ponerme límites ni techos porque considero que no. Y eso sería dentro de la empresa. Y bueno, fuera de la empresa, pues formar una vida aquí en Reino Unido y bueno, pues lo que sería una vida normal, formar una familia y tirar para adelante. Ajá. Y en situaciones críticas donde haya periodos con muchísimo trabajo, mucha carga laboral, ¿estarías dispuesto en este periodo, aunque fuera corto, a sacrificarte por nosotros, por nuestra empresa? Sí, yo no tendría problema porque mi trabajo me gusta y eso hace que me cueste menos en dedicarle tiempo. Pero sí es verdad que si yo hago un esfuerzo por la empresa, espero que luego la empresa me lo devuelva de cierta manera. No sé Claro, si me explico. yo desde el punto de vista de la gente puedo decir que al final es muy fácil trabajar con Larry, que le gusta que le critiquen desde un punto de vista constructivo, igual que a él le gusta criticar desde un punto respetuoso a sus trabajadores. Y al final esa confianza que él deposita en la empresa y en los trabajadores espera que se la devuelvan en las mismas partes. Vale, de acuerdo. Pues a raíz de esto tengo yo una pregunta y es que ¿qué prefiere Larry normalmente, si trabajar individualmente o más bien en equipo? Yo, por lo que he podido tratar con él, al final es una persona que es muy abierta socialmente, tiene un don de gentes, ha llevado a otros equipos y las personas que han estado a su cargo han estado contentas. Así que yo creo que lo que se le da mejor y también elegiría es trabajar en equipo siempre, mano a mano con sus compañeros. Efectivamente, mi agente lleva razón. Puedo trabajar en ambas situaciones, pero en equipo me parece que es una gran manera de trabajar y me gusta mucho. Vale, muy bien. ¿Y cuál destacaríais por encima de otras cualidades de Larry? Si os tuvierais que quedar con dos, tres cualidades. ¿O cómo te definirías a ti mismo, Larry? Pues la verdad, te lo he comentado antes, realmente, aunque suene a repetir tal, es creo que mi capacidad de saber cuál es el objetivo y tener la persistencia para poder lograrlo. Juraría que esa es mi mayor cualidad, vaya. Vale, estupendo. Entonces, entiendo que estáis de acuerdo con esta vacante. ¿Habéis leído bien la oferta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Estáis de acuerdo en todo? Claro, yo te Hemos, preguntaba también hemos leído- porque en nuestra empresa es fundamental trabajar en equipo, entonces, pues
queremos contratar a gente que realmente sepa tratar muy bien con personas. Me parece positivo el hecho de que comentes que se puedan tratar las cosas abiertamente, de una manera constructiva, siempre ayudando a mejorar en grupo, ayudando centrados en el bien en el bien común, en el bien de la empresa. Hay veces que es mejor decirle a alguien algo que está haciendo mal antes de que eso genere luego un problema mayor. Sí, al final yo creo que la comunicación es otro, podríamos decir, de las virtudes de mi cliente, la comunicación respetuosa y asertiva. Y en cuanto a lo que comentabais del puesto de trabajo, hemos leído las especificaciones y estamos de acuerdo. También hemos estado investigando otras vacantes que nos ha parecido ver que tenéis de, por ejemplo, el senior, en las cuales estaríamos interesadas, aunque a lo mejor no cumpliésemos con el requisito de los 5 años, creo que podríamos suplir esos 2 años de a lo mejor falta de experiencia con otras habilidades o demostraciones que ha podido demostrar mi cliente en otros ámbitos. Si pudiésemos hablar un poco de esto. ¿De qué habilidades estaríamos Y hablando? Habilidades en otros, lo que estábamos comentando de en otros puestos de trabajo que al final ha sabido suplir sin experiencia, entre comillas, como si tuviese que se desenvuelve bien sin tener esa experiencia, digamos. Vale, mira, yo entiendo lo que nos planteas, pero también te tengo que poner en contexto de en qué situación estamos económicamente. Ahora mismo la economía está en recesión en Reino Unido y no sé si lo sabéis, pero las empresas de este sector, ¿no?, de Internet son de las más afectadas. Entonces, desde los altos cargos de la empresa nos comentaron que, bueno, prácticamente se ordenó hacer una congelación de contratación y, bueno, ya nosotros estamos haciendo un esfuerzo por abrir esta vacante, ya que en prácticamente todos los departamentos esto está siendo imposible. Entonces, pues ahora mismo esta sería la opción que tendríamos. De todas maneras, como Larry nos ha comentado antes, una de sus ambiciones es continuar progresando en la empresa y un objetivo que nos marcamos nosotros es darle a Larry esa posibilidad en un futuro, cuando sí que cumpla los requisitos de la experiencia requerida. sí, exacto. Además, como ya he dicho al principio, nosotros vamos a fijarnos en la productividad y en los resultados. Entonces, cada mes vamos a ver si Larry trabaja bien, eso lo tendremos en cuenta para ascenderle. Si la economía no va en recesión de aquí a un año, pues la situación en la empresa no será a lo mejor tan crítica como puede ser ahora y el ascenso está más que asegurado si trabaja bien. Vale, pues estamos muy agradecidos por ello porque al final es algo que teníamos muy en cuenta, ir creciendo dentro de la empresa, la oportunidad que nos dais, de al final pues que valoráis también nuestro trabajo y eso al final pues nos orgullece como personas y nos hace sentir a gusto con nuestro puesto de trabajo. Pues nos parece bien. Vale, muy bien. ¿Y tienen algo más que comentar, algo que crean que es importante respecto a esto? Pues nos gustaría a lo mejor comentar sobre nuestro sueldo. Te habías comentado un poco sobre la prima de incorporación o bonificación por firma y para tenerlo un poco más claro porque no hemos aclarado muy bien cómo sería toda esta parte. Vale, vale, de acuerdo. Dame un segundito y te lo comento. Más Os- o menos vosotros, o sea, ¿qué franja salarial tienes pensado ganar? Pues nosotros habíamos investigado un poco cómo estaba el mercado y habíamos visto que para nuevas incorporaciones y personas sin experiencia, el mínimo que se ofertaba a nivel global es unos 70.000.
puesto que mi cliente tiene ya experiencia y buenos resultados y al final es una persona motivada que se va a merecer este sueldo, nuestra oferta primera sería 78.000. Sí, Libras bueno. anuales. Ajá. Justo. Nosotros ahora mismo por esta vacante estamos ofreciendo 60.000. Es verdad, como ha dicho mi asistente, que esta empresa da unos incentivos muy buenos. De hecho, pueden ser de hasta el 70% del sueldo. Esto al final del año se traduce en bastante dinero. Luego, además, os ofrecemos muchas facilidades y muchas ayudas, seguro médico y todas las características que ha leído mi asistente antes. Entonces, es un aspecto que debéis de tener en cuenta porque aunque al principio sean 60.000 y estén por debajo de a lo mejor lo que otras empresas os pueden ofertar, nosotros tenemos un factor humano muy importante. De hecho, muchas personas se van por este motivo y luego se arrepienten porque trabajan en otra empresa por más dinero, pero están más explotados y no tienen ese factor humano, eh, pues bueno, no le dan tanta importancia y están un poco incómodos porque no trabajan a gusto, que es muy importante estar a gusto y sentirte bien con la gente con la que trabajas. Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta. Vas a ganar 60.000 euros, pero luego tenéis muchos incentivos. Y, Sí, si te parece, podemos proceder a repasarlos porque ajá, la RI dispondría de asignación de coche, que en este caso se proporcionaría un subsidio de 500 libras esterlinas al mes. También, como has dicho tú, contaría con bonificaciones e incluso un potencial de bonificación a partir de los primeros 90 días de empleo. Luego también para su traslado a Londres contaría con el pago de gastos de traslado, que vendrían a ser pues hasta 4 semanas de hotel y un agente inmobiliario para la búsqueda de vivienda. Además, él y su familia tendrían derecho a un único viaje en clase económica para que la familia se desplazase hasta allí. Y también se proporcionarían gastos limitados de mudanza, hasta un máximo de 10.000 euros. Aparte de ello, también tendríamos, como he comentado, coche y también teléfono, que si son gastos normales y razonables se reembolsarán mensualmente dentro de la política de la empresa a través de un formulario de solicitud de gastos. Luego, a raíz de eso, también tenemos otros incentivos como 9 días festivos pagados, determinados anualmente por la empresa. Tiene derecho también a unas vacaciones de 2 semanas al año. También podría disponer de 6 días de baja por enfermedad, perdón. Y también tendría derecho al reembolso de las tasas de determinados cursos en caso de que desee seguir formándose a tiempo parcial. Y luego un seguro, pues seguro médico, seguro de vida, seguro de visión, de discapacidad y seguro dental. O sea que es que estaríamos hablando de unos incentivos muy potentes que complementarían muchísimo el salario base, que sí que es verdad que es más bajo de lo que vosotros reclamáis, pero es que, como hemos comentado, con la situación de recesión actual económicamente y lo que nos han comentado de la empresa, es imposible que lleguemos a esas cifras. Entonces nosotros también queremos que valoréis todos estos incentivos de cara a formar parte de nuestro equipo. A ver, escuchando sus incentivos, sí es verdad que es algo a tener en cuenta, tanto lo que usted ha comentado ahora como los anteriormente comentados, como lo importante que es estar a gusto en un puesto de trabajo. Yo considero que lo que pido va acorde con lo que genero. Ya no solamente hablando de manera económica, igual que no solamente hablamos del salario, sino también del ahorro de problemas y esa resolución que día a día a la empresa le viene bastante bien. Sí es verdad que tal vez con la recesión económica actual y teniendo en cuenta todas esas primas y condiciones que me ofrecen, 78.000
sería a lo mejor elevado, aunque con el tiempo y viendo mis resultados se podría comentar, pero sí es verdad que 60.000, teniendo en cuenta que es lo que al final es lo que ofrecen por alguien sin experiencia y sin esa resolución de problemas diaria que yo les estoy ofreciendo. Al final creo que se podría llegar a algo más teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. A ver, realmente a una persona sin experiencia le daríamos mucho menos. Al final estamos hablando de una diferencia a lo mejor de 5.000, 10.000 euros, que es lo que vas a ganar menos. Entonces, no sé si merece realmente la pena ese dinero con todo lo que la empresa está ofreciendo y además, como hemos dicho, con los incentivos, tal vez A sí ver, que lleguemos a esas cifras si trabajas bien y lo demuestras. Ujú. no, yo quería comentar que 78.000 es un sueldo muy, muy por encima de la media y que, como tú has comentado, si tú quieres ganar acorde a lo que generas, al final, si vas a generar mucho para nuestra empresa, no deberías de tener ningún miedo porque todo eso se va a cubrir posteriormente con incentivos. Entonces nosotros pensamos que está muy bien el sueldo de 60.000 más luego hasta ese 70% extra. Yo estoy de acuerdo de que al final eso de que se me remunere en función a lo que genero es lo suyo y no me da ningún miedo, pero hay que tener en cuenta que dentro de una empresa influyen muchos factores como para tener en cuenta que el rendimiento de la empresa solo va a ser por mí. Entonces, yo llevo también un equipo y dependo de todo mi equipo. Al final me tengo que, por llamarlo de alguna manera, cubrirme las espaldas frente a algún imprevisto que pueda surgir por causas que yo no pueda controlar. Claro, pero nos has Yo creo dicho que que al final también quieres aspirar a ser jefe de ventas senior, pues para eso primero tendrás que controlar, ser capaz de controlar a todo tu equipo y hacer rendir a todo tu equipo en conjunto. Entonces, por, yo Ahí creo que al estoy de final, yo creo que podemos llegar a un por eso no punto medio entendemos que entre lo haya que nosotros. preocupación ahí. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo entre un punto medio entre lo que nosotros estábamos pidiendo y lo que vosotros nos estáis dando, un punto medio en el que haya un voto de confianza por las dos partes, nosotros confiando con la empresa de que ya nos han dicho otros compañeros, pero vivir esa experiencia jovial, directa, que es muy cercana, y vosotros mismos confiar en que mi cliente va a dar lo máximo de sí y lo vais a ver en muy poco tiempo. Ese rendimiento de equipo, ese liderazgo, lo vais a comprobar nada más él entre en la empresa. Así que a lo mejor podríamos llegar a un punto medio en el que ambas partes estemos contentas con nuestra decisión. Sí, eso sería lo ideal. El problema es que, como hemos comentado antes, la economía está en recesión y no está en nuestra mano. Actualmente estamos ofreciendo este dinero, pero si de aquí a un año la situación mejora, que es lo más probable, vuestro sueldo aumentará. Claro, pero Si aumenta más los incentivos que recibáis, al final ganaríais mucho más dinero, que se ajustaría a lo que pedíais en un principio, 75.000. 75.000 ahora es imposible. claro, Sesenta mil. ¿cuánto realmente estaríais dispuestos a ganar? Ajá. Nosotros teníamos otra oferta que nos daba unas buenas condiciones laborales y con las que teníamos un sueldo inicial de 70.000. Sí que es verdad que esta empresa nos interesa muchísimo más porque va muchísimo más acorde con nuestra filosofía y al final el trabajo va a ser muchísimo más cómodo y bueno, aún así, claro, nosotros contamos con que nos trasladamos, aunque esté dentro de las primas que nos comentáis, nos trasladamos de ciudad, tenemos que buscar una casa, amueblarla. Hay muchos gastos y molestias que nos gustaría suplir con a lo mejor este aumento de precio. Aún así, estaríamos dispuestos a lo mejor a bajar a esos 68.000 como inicio, con una posibilidad de hablar en 3, 6 meses sobre nuestro rendimiento en la empresa y nuestra valoración en ella. Nosotros es que entendemos
que ya cubrimos todos esos gastos de desplazamiento, entendemos que es complicado y por eso damos todo ese tipo de ayudas para que estéis a gusto. Entonces eso no me parece motivo como para incrementar el sueldo base. Y como hemos comentado, pues es muy complicado debido a la situación económica que tenemos ahora. Un periodo de prueba para que trabajéis con nosotros el primer mes, que veáis cómo trabajamos y a lo mejor que luego pues decidáis si queréis seguir con el sueldo que estamos ofertando o si realmente os parece poco o a lo mejor hubiera alguna posibilidad de aumentarlo o no, pero tener un mes de que veáis cómo trabajamos. Ok, no sé Larry lo que opinará sobre esto, que al final es un poco el que va a aceptar o no la oferta. Al final es algo que hay que meditar y sí que me gustaría saber si estarían dispuestos a que fuese un sueldo anual de 65.000, revisable a los 6 meses, dependiendo de no solamente mis rendimientos, sino la situación económica de la empresa, con ese mes de prueba, teniendo en cuenta de que si en algún momento no están contentos con mi rendimiento, se me puede despedir y que lo dudo. Y bueno, pues me gustaría saber si esa oferta ustedes serían capaces de considerarla. Mira, pues te comento, nosotros ahora mismo nuestra idea es ofrecer los 60.000. Para darte los 65.000 que tú pides tendríamos que hablar directamente con nuestros superiores porque no es algo que dependa de nosotros debido a la delicada situación de la empresa. Lo que sí que podemos garantizarte seguro es que pasado ese año, sí que independientemente de tu rendimiento, si la situación mejora y la empresa termina esa recesión, el sueldo pasaría directamente a ser de los 65.000 que tú comentas. A ver, es que, como yo le acabo de comentar, sí es verdad que es algo que cuando la situación de la empresa mejore, sí que es verdad que no me gustaría optar a 65.000, sino a 70.000 como sueldo base. Y de manera actual, esos 65.000 con ese mes de prueba que comentaba tu compañera anteriormente. Bueno, a ver, yo Es mis condiciones. Podría aceptar 62.000 con una prima de firma de el equivalente a un mes salarial. A ver, lo que podríamos hacer para llegar a un acuerdo puede ser un mes de prueba, 60.000 euros el primer mes. Si decides seguir con nosotros, podemos llegar a otro acuerdo de 65.000, como muchísimo. Y aquí a un año ya se verá cómo está la economía. Eso Yo, se podría ajustar más a lo que yo voy buscando. bueno, Asistente yo está. desde mi punto de vista, esto al final pues lo tendré que hablar más con mi cliente, pero al final yo creo que también nos podemos ver dentro de unos meses, un año, cuando la situación económica mejore y mi cliente tenga mucha más experiencia y que pueda optar a lo mejor a un puesto mayor o se le valore con más, un cargo mayor. No sé qué le parece a Larry. Sí, sí, al final es uno de mis objetivos dentro de la empresa, como he comentado anteriormente, el ir creciendo dentro y que me aseguren que si todo va bien eso ocurre, también es algo importante, no A ver, solamente el salario. yo os garantizo que con un mes de prueba en nuestra empresa te vas a querer quedar con nosotros por 60.000 euros, con posibilidades de 65.000 al mes siguiente, más los incentivos. Que al final sube demasiado. Pero de todas Bueno, por maneras, ahora yo creo que como hemos dicho, tendríamos que revisarlo con nuestros superiores. Nosotros estaríamos dispuestos a llegar a esos 65.000 a partir del segundo mes, pero todo tendría que ser consultado debido a lo que os hemos comentado.
Vale, yo creo que mi cliente podría aceptar un inicio de 60.000, una revisión al mes con una subida de a 65.000, siempre que mi cliente se lo merezca, que se lo va a merecer, y a posibles futuros cercanos hablar un poco sobre esta otra subida en el que ya se acerque un poco a la propuesta que nosotros teníamos desde un principio. Si Vale. la está de acuerdo. Yo la veo una buena oferta. Si quieren, nos podríamos reunir más adelante. Ustedes lo comentan con sus superiores. Termino de tratar términos con mi agente y ya se deliberaría una cuestión. Aunque he visto una charla bastante positiva por ambas partes. De acuerdo, a nosotros De también acuerdo. nos parece correcto. Sí, me parece correcto. Bien, pues empezamos a debatir. Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué hiciste Ok. tú con la otra parte que fue eficaz? ¿Empezáis vosotros? Vale. Venga. Bueno, a ver, yo creo que lo que habéis hecho bien es intentar conseguir vuestro objetivo de ganar más de 60.000 euros y lucharlo bastante. Habéis peleado bien. Yo creo que al final vosotros lo que habéis puesto en plan vuestra carta maestra ha sido un poco como lo maravilloso que es la empresa, ¿no? En plan todos los incentivos que tenéis, que al final es una empresa que se preocupa por las personas y tal. Eso está guay. Y, y eso, ¿qué dices tú? La otra parte que fue eficaz. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho eficazmente también por nuestra parte es el periodo de un mes, porque por este lado estaríamos ofreciendo el sueldo de 60.000 y entonces lo que estaríamos haciendo sería ganar tiempo y ver que realmente Larry ha encajado con lo que nosotros pretendíamos en nuestra empresa, que era un candidato que nos daba muy buenas vibras, muy buenas vibraciones, y así nuestros superiores pues también pueden evaluar cómo ha sido el impacto de Larry, si realmente es un jugador de equipo y se adapta a la cultura de empresa como parece, pagándole el sueldo que tenían estimado, que es verdad que es por debajo de la media, pero es el que la empresa se puede permitir, y luego ya si realmente es un candidato tan óptimo como pensábamos, ya estaríamos en el mes cumplido y supongo que la empresa sería capaz de hacer ese esfuerzo económico y subir a 65.000. Luego, por otra parte, pues hemos tenido que ceder en el sentido de, bueno, obviamente cuando la empresa mejorase, pues subir ese sueldo a 70.000, que realmente es el sueldo de la media, o sea que estaría bien. Y, y ¿qué más? De Claro, o momento sea, eso, es por que mi parte. nosotros, desde nuestro punto de vista, o sea, estamos interesados en esta empresa porque al final, pues, es muy buena. Bueno, habéis dicho al principio como que es una de las 10 mejores, al final la filosofía es acorde con Larry, pero también teníamos otra oferta que a lo mejor es en una empresa que no le interesa tanto personalmente, pero que sí que ofrecía este salario base. Entonces era un poco ahí la disputa que teníamos si aceptar o no vamos, apostar por la filosofía de vuestra empresa. Entonces, bueno, era esa un poco la lucha que teníamos. A Yo ver, creo que lo que nosotros hemos hecho de manera eficaz, pues ha sido saber transmitir bien lo que queríamos y cómo y qué es lo que podemos ofrecer. Entonces, y tampoco dejarnos, o sea, dejar de primeras ese sueldo más bajo del que esperábamos y al final sacar bastantes primas e incentivos que, aunque no son un salario base, al final son compensaciones muy notorias. no, a ver, al final nuestro punto fuerte ha sido esto, la filosofía de la empresa, porque hoy en día las personas prefieren estar a gusto en su trabajo que ganar 15.000 euros más. Entonces, Es lo Sí, más importante. yo creo que sí, también
importante lo de la posibilidad de promocionar, ¿no? Lo que comentabais del puesto senior, que ahí en ese caso yo creo que lo hemos hecho bien en el sentido de marcar claramente que se necesita la experiencia mínima requerida. Ya, Ujú. ya, en verdad sí. Y Bueno, lo de desearíais, la ah, siguiente parte, de qué desearíais haber hecho de una forma diferente. Yo personalmente siento como que ha habido un periodo largo, no sé cuánto habrá sido, de ninguno dar su brazo a torcer. O sea, no sé hasta qué punto esto es bueno o malo, pero bueno, al final yo creo que cada uno ha obtenido así un poco lo que quería, a grandes rasgos, y está bien al final. No sé a cómo mí lo se veis me ha vosotros. hecho un poco largo, pero el periodo en el que hemos estado repitiendo el factor humano Sí, de nuestra empresa. Era todo el rato hablando de esto, pero bueno. es que ninguno quería dar su brazo a torcer, yo creo, y al final ha sido un poco Bueno, tedioso, pero bueno. sí, pues Sí, la tensión bonita, hombre. yo creo que ha quedado un punto intermedio, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros? Vosotros realmente pretendíais, o sea, Yo sí. como que lo mínimo que queríais realmente eran 70.000 y nosotros eran 60.000, entonces ha quedado al final realmente en un punto intermedio, porque a ver, al Teniendo en final cuenta las primas, así. lo de los 78.000 era un poco irreal, yo creo. No, claro, porque es que al final lo que habíamos visto nosotros es que el mínimo era 70.000. O sea, una persona que no tuviese tanta experiencia y tal, y basándonos en los datos que teníamos de Larry, que sí que tenía experiencia O y sea, buenos resultados en otras empresas, nos parecía bastante, o sea, bien normal pedir un poco más de ese salario mínimo al final. pero Pero bueno, bueno, sí, teniendo en cuenta que se, tenéis otras primas y otras cosas, otros se factores. supone que es la media, los 70.000. Entonces realmente es verdad que estaba por debajo de la media, pero por todo el tema de lo de la recesión y tal. Sí, Ah, sí, pero yo creo que al sí. final ninguna parte ha abusado en exceso de la otra. Hemos sabido defendernos bien los intereses básicos que unos y otros querían. Bueno, Y bueno, hemos salido contentos, por así decirlo, Yo también, a raíz de con lo eso, hablado. os quería preguntar una cosa, o sea, como que si realmente cabía la posibilidad de que vosotros no eligierais a nuestra empresa, sí, porque ha habido un momento que que se ha la puesto asistente muy se va tensa la cosa, ¿eh? y digo, no. Yo ha habido un momento que lo he planteado, Sí, porque al sí, final sí literal. que es verdad. Hasta que han ido subiendo las primas por 60.000 euros, Luego, Sí, probablemente claro, no hubiera pasado. luego tú enseguida has como puesto algo intermedio y yo, uff, pero sabes. claro, porque al final, o sea, nosotros no queríamos bajar tanto. Sí que es verdad que las primas no sabemos en plan a cuánto asciende económicamente y si al final es un poco acorde a nuestro salario básico que pedíamos. Entonces ha sido un Rondará poco, bastante cerca, si tienes en cuenta la economía del Reino Unido. claro. Entonces yo creo que rondará cerca un poco al final con los, vamos, quiero pensar, con los factores esos que decíais. Ok, No sé, y la última personalmente me ha gustado cómo pregunta. ha quedado. Nos hemos metido La los última cuatro en el pregunta. papel totalmente. Sí, a mí me ha gustado. A ver, Me gusta. o sea, yo creo que nosotros, uno de nuestros objetivos era contratar a Larry porque se le veía, como he dicho antes, un candidato que iba a encajar muy bien y demás. Lo único, lo malo que es lo que nos ponían un poco en las instrucciones es que si el sueldo es más elevado de 60.000, es como que ya no depende de nosotros y ya tenemos que hablarlo con nuestros superiores, que igual que lo de contratar, como que ya se supone que nosotros nos hemos tenido que pelear un poco con la parte alta de la empresa para que nos Mm. dejen contratar en este departamento, por el tema de la congelación Ahora no te escucha, ¿eh? de empleados. Entonces, ¿quién creéis que al final obtuvo un mejor resultado? Es difícil. Yo, Yo creo que hemos Yo, Creo que es difícil. estado muy sinceramente, parecido, ¿eh? pensaba que, o sea, creo que vosotros habéis empezado como con mejor pie, o sea, me estaba pareciendo como que nos estabais ganando la negociación, pero creo que al final ha quedado en un punto más o menos equilibrado. Yo soy sincero, Sí, ¿eh? Yo porque lo hay un momento digo abiertamente. Sí, yo creo que hemos en la quedado conversación, bastante. Pablo, que como que me has pillado, ¿sabes? Me has pillado de manera muy buena
Y ahí hemos perdido un poco de peso, tío, porque has tenido ahí un matiz muy bueno que al final has jugado bien con mis palabras. Con lo de los Aunque no me refería a incentivos. eso. O... No, con lo de la resolución de problemas, te digo, para cubrirme bien la espalda, tal, porque no sé, es un argumento que se me ha pasado así, y dice, bueno, pero tú, en verdad, tienes que estar preparado para todo, no sé qué. Claro, te lo No sé, digo ahí con ya lo de promocionar en la ha sido un buen empresa golpe, y ha sido un tal. muy buen golpe. Bajo mi punto de vista ha sido un muy buen golpe, y ahí ha sido el punto de inflexión en el que habéis empezado a comer vosotros galletas hasta quedar bastante igualados. Muy bien, muy bien. Pues Yo personalmente sí, sí. creo que hemos llegado a un punto intermedio, pero al final, o sea, yo, lo que tú estabas diciendo, Pablo, de que lo veías desde un punto de vista en que nosotros íbamos ganando, yo lo veía justo al contrario, que vosotros ibais con muchísimo más tierra por delante, entonces, pues Yo bueno. veía eso también, ¿eh? Tú- Yo creo que vosotros, desde mi punto de vista, vosotros habéis obtenido un mejor resultado porque al final habéis cogido con el dinero que teníais el máximo y con un supuesto subida de sueldo al mes, ¿sabes? O sea, me parece que al final vosotros habéis conseguido más que nosotros, pero bueno, es al final un punto de vista. Bueno, pero si tienes en cuenta la cantidad de primas que ha dicho el colega, pues, a ver, Claro, ahí, porque además, Sí, como he bueno. dicho antes, o sea, nosotros en teoría el sueldo base era el que es, se supone, entonces tampoco hemos podido Ya, llegar a eso. claro. O sea, por eso yo creo que es realmente un punto intermedio en ese sentido. ¿Y tú cómo lo veías, Teresa, que claro. estabas comentando, que no me ha quedado claro? O sea, Yo al principio veía que íbamos bastante bien. así. No sé, porque es verdad que cuando os preguntaba, bueno, ¿y qué, no sé, qué franja salarial tenéis? O sea, tampoco habéis dicho un margen, era como mucho, ¿sabes? Luego sí, al final sí, pero, Ya, no o qué sé, yo, ambiciones tenéis, era como muy, pues crecer, como muy subjetivo, ¿sabes? No era muy detallado. O qué situaciones de estrés has Claro, es tenido. que al final. Entonces, como para que os enrollaseis, ¿sabes? Y lo contestáis a lo mejor como muy, ¿sabes? Que eran preguntas un poco Al menos así. hacia el inicio y hasta que hemos engrasado la maquinaria. Pues, sí. Sí. Yo es que lo decía un poco porque hemos sacado el tema del puesto de que iba a ocupar Larry en este caso, que era uno de los puntos que realmente queríamos evitar un conflicto ahí y ha salido un poco el tema, pero yo creo que sí que es verdad que lo hemos solventado bien. Los incentivos lo hemos dicho muy rápido, porque en las instrucciones venía como último recurso, di lo de los incentivos, pero lo hemos dicho como, ¿sabes? Como, mira, tenemos un montón de incentivos. O sea, no sé, ha sido un poco mi... sí, pero también los incentivos nos han salvado, en cierto modo. A ver, salvado, entenderme, en plan, que ha hecho que nosotros también nos decantemos por acabar eligiendo. Claro, o sea, yo lo Sí, Claro, decía al un poco final por ir nosotros, acorde a lo de la cultura de la empresa. nosotros no sabíamos nada de los incentivos y al final es lo que nos ha hecho elegir. Si no hubiese habido incentivos, seguramente no hubiésemos aceptado la propuesta del empleo. Y lo que decías, Teresa, de las franjas del sueldo, las económicas, al final no habíamos puesto ninguna porque no, o sea, queríamos como esa de 78.000, como habíamos dicho al principio, pero no habíamos puesto una franja baja para ver lo que ofertabais, un poco para ver, para tampoco sí. quedarnos en plan con el Yo como agua al duda, cuello. vosotros Te en digo vuestra... que, ¿El qué? ¿el qué? Como duda, vosotros en vuestras instrucciones, ¿qué teníais así como puntos fuertes? Aparte de que había otras empresas que os ofertaban 70.000. O Nosotros sea, teníamos otra oferta que eran 70.000 de una empresa que era peor que la vuestra y que no iba tan acorde con la filosofía del personaje. Y teníamos como que el personaje había tenido muy buenas recomendaciones y que tenía lo de el curso de MBA, no sé cómo se dice exactamente. Sí, así. el MBA, Y esas sí. eran como nuestras mayores cartas. Ajá. Vale, vale. Pues nada, empate. ¿Quedaría esto servido o queda algo más? Por mi parte está No, todo dicho. Por mi parte Yo, también con la está también, la verdad. bien. Yo personalmente me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido entretenido. sí, yo lo Ha sido único, una buena La verdad experiencia. es que sí.
que se haya grabado bien. Esperemos. No se repite igual de natural, ¿eh? No, no. Bueno, Nada, chicos. Nada, pues chicos. a partir de... A ver, ya iremos hablando. Bueno, Sí, un placer. ok. Hablamos. Hasta luego. Oye, pero Luego una cuando cosa- puedas hacer el vídeo, Sí, por ahora lo paso. Negativo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ok, chao.